escuchar la palabra del Señor, abra su corazón a Él, aleluya. Abra su corazón al Señor, porque por medio de la palabra adquirimos fe, aleluya, y su presencia está aquí para hacer cosas grandes. Tenemos ahora a nuestro hermano predicador de esta noche, aleluya, gloria a Dios, nuestro hermano Jesús, aleluya. A su nombre. Dios bendiga a los santos en este día, en esta noche. Lord, bless the saints on this day. Es un privilegio estar en la casa del Señor hoy. It's a privilege to be in the house of the Lord today. Aleluya. The pastor. Aleluya. Es un privilegio estar en la casa del Señor en esta noche. It's a privilege to be in the house of the Lord in this night. Gracias por la oportunidad, el privilegio de poder traer la palabra en este día. Thank you for the opportunity and the privilege to bring the word today. Y sé que Dios le va a hablar a alguien en esta noche. And I know that God is going to speak to someone today. Qué bueno es entrar a la presencia de Dios, How good is it to come into the presence of God, a donde no vale los títulos, where the titles are not a valid, donde no vale las credenciales. where the credentials are not valid. Solamente un corazón Only a heart contrito y humillado. that is humble. Porque un corazón contrito y humillado, Because a heart that is constricted and humbled, el Señor no deprecia. the Lord despises. El Señor no deprecia. The Lord does not despise. El salmista dijo: The psalmist said, hubiera yo desmayado I would be dismayed si no creyese if I didn't believe que veré la bondad de Jehová that I will see the bondage of the Lord en la tierra de los vivientes. in the earth. Yo no sé cómo tú entraste en esta noche, I don't know how you came in on this pero night, está en el lugar but correcto. you're in the right place. Está en el lugar You're in the correcto. right place. Está en el lugar You're in the correcto. right place. Porque aquí hay palabra de Dios. Because there's word from God, Y Dios se va a mover en and esta God is going to noche. move here. Así que le invito a que entre a la palabra, So I invite you to enter the word, libro de Juan, the book of John, capítulo 14. chapter 14. Gloria a Dios. Libro de Juan, capítulo 14, Book of John, chapter 14, versículo 8 verse 8 al 14. to 14. ¿Lo tenemos? Do we have it? ¿Lo tenemos? Do we have it? Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amen. Philip said, Lord, show us the Father and we will be satisfied. Jesus replied, have I been with you all this time, Philip, and yet you still don't know who I am? Anyone who has seen me has seen the Father. So why are you asking me to show him to you? Don't you believe that I am the Father and the Father is in me? The words I speak are not my own, but my Father who lives in me does his work through me. Just believe that I am the Father and the Father is in me, or at least believe because of the work you have seen me do. I tell you the truth, anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. You can ask for anything in my name and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name and I will do it. Amén. Padre, te damos gracias, Dios. Te pedimos que seas tú hablando a tu pueblo, Dios. Que seas tú glorificándote de manera especial, Señor. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea buena,
para la edificación de tu iglesia en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. You may sit. Amén. La Biblia The Bible tiene más has more de 3,000 promesas than 3,000 promises de parte de Dios, from God. establecida por Dios It's established by God. desde el Antiguo Testamento Since the Old Testament hacia el Nuevo, to the New Testament. porque desde el principio Because from the beginning, Dios siempre God has always tratado con el hombre, treated man. el hombre que tambalea y cae, The man who stumbles will fall. el hombre que está lleno de defectos, The man that is full of defects. el hombre que tiene errores. The man who is full of errors. El salmista dijo, The psalmist said, porque ¿qué es el hombre because who is man para que te acuerdes de él? to remember them? Y el hijo de hombre And the son of the man para que lo visite. to visit him. Lo hiciste un poco menor You did it in a small way que los ángeles than the angels. y lo coronaste And you have crowned them de gloria y de honra. from glory and honor. Él es un Dios He is God de promesas, of promise, un Dios a God de pacto. of pact. Se presenta He presents como el gran yo soy, as the great I am, como el principio y el fin, as the beginning and the end, como el alfa y el omega, as the Alpha and como el Omega, Dios de Abraham, as the God of el Abraham, Dios de Isaac, the God of Isaac, el Dios de Jacob. the God of O Jacob. sea, So que Él es Dios de generaciones. He is the God of generation. Él es el Dios de esta generación. He is the God of this Y generation. así como establece And promesas just as he establishes promises sobre el pueblo de Israel, over the people of Israel, Él también establece promesas he also establishes promises para este tiempo, for this time, para esta for generación, this generation, para con tu vida, for your life, para con tu for familia, your family, para esta casa. for this house. Promesas que bendicen, Promises that will bless you. promesas que te llenan de paz, Promises that fill you with peace. promesas que te llenan de gozo, Promises that fill you with que te joy. llenan de alegría. That fill you with Y joy. yo quiero que sepa And I want you to know que está en tu disposición. that it's in your disposition. Está en tu disposición. It's in your disposition. El apóstol Pablo The Apostle Paul le dijo a los corintios, told the Corinthians, porque todas las promesas because all the promises que ha hecho Dios that God has made, han sido sí they have been yes en Cristo. in Christ. Y por medio de Cristo And through Christ, respondemos amén. we respond amen. Tenemos que conocer We need to know nuestra identidad en Cristo. and recognize our identity in ¿Quiénes Christ. somos en Cristo? Who are we in Christ? Reconocer Recognize que es solamente a través de Cristo that it's only through Christ que esas promesas that promise son hechas, will be done. que tenemos autoridad, That we have authority, que ya no somos esclavos that we are no longer slaves del pecado y de la of muerte, sin and death, y que por medio de Cristo and that through Christ y por medio de sus and promesas through his promise podemos responder we can respond. amén, Amen. amén, Amen. amén, Amen. que así sea Let it be done sobre mi casa, over my house, sobre mi matrimonio, over my marriage, sobre mis hijos, over my children, sobre mi ministerio, over my ministry, sobre esta casa, over this house. en el nombre In poderoso de the powerful Jesús. name of Jesus, Podemos declarar we can declare la palabra de Dios the word of God sobre nuestra vida. over our lives. No te quede callado, Don't stay shut. no te quede callado. Don't stay shut. Abre tu boca Open your y mouth empieza a hablar. and start to speak. Empieza a hablar. And start to speak. Empieza a hablar And start to en el speak nombre de Jesús in the name of para que Jesus, vea la gloria de so Dios. that you see the glory of God. En esos momentos In difíciles, those difficult moments, en esos momentos de pruebas, in those times of en trials, esos momentos de debilidad, in those debilitating a donde times nos sentimos que ya no podemos, where we feel like we can no a longer donde go. llegamos a la presencia But when we go to the presence, y a veces se nos hace difícil and sometimes it's difficult to gritar us gloria a Dios, to scream glory to God, podemos declarar we can declare, todo lo puedo en Cristo I can do all things in Christ que me who fortalece, strengthens me, que me who fortalece. strengthens me. Aunque ande en valle de sombra Though I walk through the valley of the shadow of death, de muerte, of death, no temeré malo I alguno, will not
fear, porque tú estarás conmigo. because you will be with me. Tu vara y tu callado, your rod and your staff, Your rod and your staff me infundirán aliento. will give me strength. Podemos declarar la palabra de Dios, We can declare the word of God, las promesas de Dios the promises of God sobre nuestras vidas. over our lives. Mas tú, Jehová, But you, Lord, eres escudero a mi alrededor, you are around me. mi gloria, My glory, el que levanta mi cabeza. the one who lifts up my Tú head. eres Jehová Rafa, You are the Lord Rapha, mi sanador. my healer. En esos momentos donde abrimos la nevera, In those moments Y when no we open the vemos fridge nada, and we see nothing, podemos clamar we can cry out a Jehová Jireh, to Jehovah mi Jireh, proveedor, my provider, porque Él proveerá because he will provide todas mis necesidades all my necessities conforme a su riqueza en gloria in his riches and glory en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Podemos entender We can understand que hay muchas that there are many aflicciones, afflictions, pero que de toda de ellas but with all of those, Jehová nos librará. the Lord will liberate us from. ¿Cuándo fue When was it that, la última vez when was the last time that que usaste la palabra de Dios? you used the word of God? ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que usaste la palabra? that you used the word? ¿Crees más en la circunstancia Do you believe more in circumstance, o crees en la palabra? or do you believe in the word? ¿Crees más en los Do problemas you believe more in the problems, o crees en la palabra? or do you believe in the word? La palabra de Dios, The word of God que es más cortante that is cuts through deeper que toda espada de doble filo, than all double sword. que no trastorna para atrás, It does not go backwards, vacía, empty, sino que hace but it does para lo cual es enviado. for what it was sent to do. La Biblia dice The Bible says que el cielo y la tierra pasará, that the heaven and earth will go, pero su palabra permanecerá but his word will remain para siempre. forever, Para siempre. forever. Hay una ilustración There's an illustration de un campesino of a man from the countryman que vivía en la región de Kimberley, that lived in the region of Kimberley en África. in Africa. Una familia pobre, It was a family that was poor, un hombre que trabajaba en este rancho, a man that worked in this ranch, pero este rancho era estéril. but this ranch or farm was sterile. Y un día, And one day, unos hombres some men fueron para tratar, went to go para comprarla, to buy it from him, mientras sus hijos but while his children jugaban con unas piedras. played with some rocks, Él aceptó el negocio, he accepted the business, pero no se dio de cuenta but he didn't realize que esas piedras that those rocks que tenían sus hijos that his children had eran diamantes. were diamonds. Ese lugar That place se convirtió converted into en una de las minas one of the mines, más grandes the biggest mines que haya existido that has existed en el mundo. in the world. Usted y yo You and I tenemos promesas have promise más valiosas that is more valuable que esos diamantes. than those diamonds, Sin embargo, even though en ocasiones in occasion jugamos con ella, we play with them, la pasamos por alto, we give it away, nos olvidamos de ella, we forget about them. cuando las promesas de Dios When the promise of God siempre ha sido has always been en bendecirnos, to bless us, en hacer al creyente to make the believer más maduro. more mature. Pero mientras no lo veamos así, But if we don't see it that way, nunca creceremos. we will never grow. Nunca creceremos. We will never grow. Dile al que está al lado tuyo, Say to the person next to you, para ver cosas mayores to see greater things, hay que creer. we need to believe. I ain't drinking water, right? No, for real. Hallelujah. En este momento, In this moment, los discípulos the disciples se encontraban confundidos.
found themselves to be confused. Vieron al maestro They saw the teacher hacer milagros, do the miracles, hacer prodigios, to do prodigies, hacer señales, to do signals, levantar al enfermo, to lift the sick, levantar al paralítico, lift the one that is darle paralyzed, vista a los ciegos. give sight to the blind. Y ahora lo están viendo And now they're looking at him, lavándole los pies. washing their feet. Algo que le tocaba a los siervos, Something that was to be done by the servants, dejándonos entender leaving us to understand que él vino para servir that he came to serve y no para ser servido. and not to be served. Y como creyentes And as a believer, estamos llamados we are called to be para servir. to serve. Él sabía He knew que Judas lo iba a traicionar, that Judas was going to betray him, que Tomás no iba a creer, that Tom was not going to believe him, Thomas, que Pedro that Peter lo iba a negar. would deny him. Él sabía todo lo que iba a acontecer. He knew everything that was going to happen. Sin embargo, Even though le lavó los pies. all the while he washed their feet. ¿Cuántas veces el Señor How many times has the Lord no ha hecho los mismos en nuestras vidas? done the same in our Él lives? sabe los errores que vas a cometer. He knows the errors that you're going to do. Él sabe todas tus faltas. He knows all your faults. Sin embargo, Él llega But he still will come to you. a donde el hombre no puede llegar, He will still come to where man cannot be. a donde el médico no puede Where the llegar, medic cannot get to. y te lava, And he will clean you. y te lava con su sangre. And he will clean you with his blood. Jesús le lava los pies a sus discípulos, Jesus washed his disciples' feet. y momentos después, And moments after, ahora le está hablando he speaks to them de traición. about betrayal. Porque a donde hay llamado, Because where there's a calling, a donde hay propósito, where there's purpose, siempre habrá persecución, there will always be persecution. siempre habrá opresión. There will always be oppression. Pero los procesos de Dios But the processes of God son los que nos permiten crecer. are the ones that allow us to grow. Aunque nos duelan, Even if it hurts, son los que nos permiten crecer. they are the ones that allows us to grow. Y cuando seguimos leyendo, And if we continue reading, dice que Cristo se conmovió en espíritu. it says that Christ moved in the spirit. Se conmovió en el espíritu He moved in the spirit. y decía And he said que alguien lo iba a entregar. that someone was going to give him up. Y mientras estaban en ese lugar los discípulos y Jesús, And as they were in that place, Jesus and the disciples, Pedro le manda señal a Juan. Peter gives a signal to John. Yo no sé cuál fue la señal de Pedro a Juan. I don't know what the signal Peter gave John. A veces el hombre, el hispano, habla con la boca, con la mano, Sometimes people, Hispanics, we talk with our hands and our con la mouth, nariz. with our nose. Si tú le preguntas a alguien a dónde está la llave, If you ask someone, where are the keys? te dice así. ¿A dónde está la llave? Allí. ¿A dónde allí? Where are the keys? Yo no sé cuál fue la señal I don't know what the signal was que Pedro le dio a Juan, that Peter gave to John, pero Pedro sabía but Peter knew que el único que podía recibir esa revelación that the only one who can receive that revelation era Juan. was John. Y nos necesitamos los unos a los otros, And we need each other porque a cada uno de nosotros because each and every one of us, Dios nos da una palabra, God gives us a word. y así nos edificamos And that's how we edify each other, los unos a los otros. one another. Y el Señor le dice a Juan: And the Lord says to John, al que yo le diera el pan mojado, the one who I gave the wet bread es aquel que me va a entregar. is the one that will turn me in. Cristo entendía Christ understood que había llegado la hora that the time has come de glorificar al Hijo to glorify the Son del hombre of man y Dios en él. and God in him. Y mientras están reunidos, And as they're reunited together, le empieza a enseñar a los he discípulos starts to show the disciples de que hay que amarse that we have to love each other, los unos a los otros one another, para que conozcan so that you know que somos sus discípulos. that we are disciples. ¿Cómo sabrán que somos discípulos? How will they know that they are disciples? Por las reglas,
by the rules, por los ministerios, by the ministries, por la autoridad, by the authority, por el poder. by the power. No. No. Sabrán que son mis discípulos They will know that they are my disciples si se aman if they love los unos a los otros. one another. De la manera que Cristo nos ama, In the way that Christ loves us, podemos amar al otro. we can love each other. Podemos estar interesados We can be interested en los intereses de nuestros in hermanos. the interests of our brothers and sisters. Podemos llamar a nuestros hermanos. We can call our brothers. Podemos buscar a nuestros We can hermanos. look for our brothers. Podemos amarnos. We can love each other. Y le dice Pedro, And Peter says, ¿a dónde vas? where are you going? Jesús le dice a Pedro, And Jesus says to Peter, a donde yo voy, where I'm going, ustedes no pueden ir, you guys cannot go. me seguirán después. You will follow me after. Y con todo su corazón, And with all of his heart, Pedro le dice a Jesús, Peter says to Jesus, mi vida pondré por ti. my life I will give for you. Pedro no estaba mintiendo, Peter was not lying, pero Jesús conocía but Jesus knew los tiempos. the times. Él es omnisciente. He is omniscient. Aleluya. Él es omnisciente, él conoce los He's tiempos. omniscient. He knows the time. Y le dijo a Pedro, And he said to Peter, no cantará el gallo the rooster will not crow sin que me haya negado until you reject me 3 veces. 3 times. Pedro. Peter. Estaban confundidos, They were confused. fueron confrontados They were confronted con una realidad. with a reality. Estaban turbados They were disturbed. y cuando menos lo esperaban, And when they least expected it, el Señor le dice, the Lord says, no se turbe vuestro corazón. don't let your heart be disturbed. Crean en Dios Believe in God y también en mí. and also in me. Qué bueno es How great is it saber to know que en los momentos difíciles, that in the difficult times, que en los momentos de caos, that in the moment of chaos, que en los momentos de problemas, that in the moment of problem, en los momentos de in tribulación, the moment of tribulation, podemos creer we can believe en aquel que nos llamó, in the one that has called en us, aquel que es fiel, in the one that is faithful, en aquel que es in verdadero. the one that is true. En él no hay mentira, In him there's no en lie. él no hay malicia. In him there's no No se malice. turbe vuestro corazón, Don't let your heart be disturbed. no tengan miedo. Don't be afraid. Confía, Trust. confía, Trust. confía. Trust. Mi paz os dejo, My peace I will give to mi you. paz os doy. My peace I give to No you. como el mundo la da. Not everyone will give this to you. El mundo no te puede llenar, The world cannot fulfill you, pero Cristo te puede llenar. but Christ can fill you. Hay un vacío que no puede ser llenado There is a void that cannot be filled por el mundo, by the world, pero Cristo but Christ lo puede llenar. can fill it. Solamente Cristo lo puede llenar. Only Christ can fill that void. Hay que creer. You need to believe. Creed en mí, To believe in me, porque el que cree en mí because the one that believes in me, no es a mí it's not me al que le está creyendo, that they're believing, sino en aquel but in the one que me envió. that sent me. Porque en la casa de mi Padre Because in the house of my Father, muchas moradas hay. there's many places, Voy a prepararte lugar. and I will prepare these places. Un lugar a donde A place where no existe la maldad, malice does not exist, no existe la enfermedad, sickness does not exist, no existe malicia, no evilness exists. no hay corrupción, There's no corruption, sino gozo, but there's joy, sino paz, but there's peace, descanso, there's rest, vida eterna. there's eternal life. La Biblia dice, The Bible says, porque Él vendrá because he will come por su pueblo for his people con voz de mando, with a loud voice, con voz de arcángel, with the voice of archangel, con trompeta de Dios. with the trumpets of God. Descenderá de los They will cielos descend from heaven, y los muertos en Cristo and the ones that are dead in Christ resucitarán primero. will resuscitate first, will rise first. Lo que se sembró en corrupción What has been planted in corruption resucitará will rise up en incorrupción. incorrupted. Lo que se sembró en deshonra What has been planted in dishonor resucitará en gloria.
will resurrect in honor. Lo que se sembró en debilidad What has been planted in weakness resucitará en poder. will resurrect in power. Y el apóstol Pablo dice And Apostle Paul says que hay un misterio. that there's mysteries. No todos dormiremos, Not all will sleep, pero todos seremos but we all will transformados. be transformed. En un abrir In an opening y en un cerrar de ojos, and in a closing of an eye, los muertos resucitarán. the dead will resurrect, Y los que están vivos and those that are alive serán arrebatados. will be taken. Cristo te dio la victoria. Christ gave you the victory. Cristo venció la muerte. Christ defeated death. Y hoy podemos decir, And today we can say, ¿dónde se encuentra muerte? where will death be found? Tu aguijón, your sting. Your sting. ¿Dónde un sepulcro? Tomb. Where, oh tomb, Where, O tomb, tu victoria. your victory? Jesús te dio la victoria. Jesus gave you the victory. ¿Cuánto dicen amén? Amen. Ya saben el camino. They already know the path. Ya saben a dónde voy. They know where they're going. Pero como el buen pastor But like the good pastor, tuvo que detenerse he had to detain himself para trabajar con Tomás. to work with Thomas. Como pastores As pastors en el cuerpo de Cristo in the body of Christ que velan por nuestras almas, that look for our souls, que oran por nosotros that pray for us día y noche, day and night, que si te sales del redil, that if you derail from the path, que si te sales de la iglesia, that if you leave church, deja la 99 he leaves the 99. y mientras deja la 99 And while he leaves the 99, sale a buscarte, he goes out to look for you. sale a He ministrarte goes out to minister to you mientras les permita. while you allow him to. Pero muchas veces, But many times, como Tomás, as Thomas, no entendemos el mensaje, we don't understand the message. no entendemos la palabra del We Señor. don't understand the word of God. Tomás le dijo a Jesús, Thomas said to Jesus, no sabemos a dónde va, we don't know where you're going. no sabemos el camino, We don't know the way. ni siquiera conocemos el sendero. We don't even know the sender. No entendían They didn't understand lo que Jesús le decía what Jesus said to them hasta después until after de la resurrección. the resurrection. Pues dijo Jesús, And Jesus said, lo que yo hago, what I do, ustedes no lo entienden ahora, you guys will not understand now, pero lo entenderán después. but you will understand later. Dicen algunos teólogos Some theologists say que tal vez Tomás that maybe Thomas esperaba un reino waited for a kingdom terrenal, that was from this earth, como esperan hoy en día, as they wait now today, y como muchos pensaban and how many of them thought en aquel tiempo, in those times que esperaban un Mesías that they waited for a Messiah terrenal, that was from this world, un Mesías a Messiah que iba a acabar that would destroy el imperio romano. the imperial that was Roman. Esto me lleva a la historia This brought me to the story de los dos of the two que iban de camino that went on their way por una aldea en Emaús, through a valley en Emaús, in Amos. que Jesús después And then Jesus, de haber resucitado after being resurrected, se une a ellos united with them. y le pregunta qué le pasa, And he asked them what was wrong, por qué es tan triste, why are they so sad? y ellos les dicen a Jesús, And they told Jesus, eres tú el único forastero, you are the only foreign. eres tú el único forastero You are the only foreigner que no conoces that didn't know, lo que ha sucedido aquí, that doesn't know what's happening here. que Jesús el Nazareno, That Jesus, the Nazareth, varón profeta, the man who was a prophet, que hizo obras grandes, that he did great works, fue crucificado was crucified y fue muerto. and died. Pero nosotros But we esperábamos waited que el que era that the one that was, iba a redimir a Israel. that would redeem Israel. Dudaron de su llamado, They doubted their calling. dudaron de Jesús. They doubted Jesus. Y Jesús le dijo, And Jesus said, oh insensatos oh, insatious, y tardos de corazón the ones that are hard of hearts, para creer
to believe todo lo que los profetas han dicho. everything the prophets has said. Era necesario It was que necessary Cristo padeciera for Christ to die, todas estas to cosas. suffer all these things. Y de repente, And suddenly, cuando Jesús entró a su hogar when Jesus went into the y place partió el pan and he split the bread y dio gracias al Padre, and he gave thanks to se God, le fueron abiertos los ojos their eyes opened y vieron que era Cristo and they saw that it was Christ resucitado. resurrected. ¿Por qué dudan? Why do you doubt? ¿Por qué dudan Why do they doubt de mí si acabo de resucitar? of me if I just resurrected? Si hoy te topa con un judío, si hoy te topa con un judío, If today you run into a Jew, hay una alta probabilidad there is a high probability que no crea en Jesús that they don't believe in Jesus como el Mesías. as the Messiah. Creen que Jesús They believe that Jesus es solamente un profeta. is only a prophet. Una noche One night, me salió muy cara it costed me a lot, una situación. a situation. Alguien perdió una llave de mi carro. Someone lost the key to my car. No voy a decir nombres I'm not going to say names para no meterme en problemas. so that I won't get in trouble. Pero tuve que llamar a alguien But I had to call someone para que me haga unas llaves. to make me a key. No le voy a decir el precio I'm not going to tell you the price para no volver a pensar en esos números. so that I don't think about those numbers again. Pero ya que estaba aquí But since we're here, y como me estaba cobrando esa cantidad, and as he was already telling me that was the price, le hablé de Cristo. I spoke to him about Christ. El hombre era de Israel. The man was from Israel. Y cuando le hablé de Dios, And when I spoke to him of God, somos hermanos, me decía. we're brothers, he said. Pero cuando le hablé de But Cristo, when I spoke to him about Christ, todo cambió. everything changed. Tal vez ellos esperaban Maybe they waited un palacio, a palace, un ejército a kingdom para ese tiempo. for that time. Se le hizo difícil entender It was difficult for them to understand porque estaban confundidos because they were confused en su pretexto, in their pretext, en sus conclusiones. in their conclusions. Y esto nos enseña a And nosotros this teaches us lo difícil que es how difficult it is creer. to believe. Creer cuando nuestras mentes To believe when our minds están llenas de prejuicios, are full of other things, prejudges, de opiniones, of opinions, de lo que nosotros pensamos, of what we believe de la palabra de Dios, about the Word of God, encerrado. locked up, Closed. closed up. Y así And in this way, nunca podremos enseñar we will never be able to teach o ser maestro. or be a teacher. Esto aplica This applies a nuestra vida. to our lives. Lo que digo, What I say is, lo digo I say porque lo he vivido. because I've lived it, Y Dios ha tenido and God has had to que trabajar con mi vida, work in my life, que trabajar conmigo to work in y me, romper posturas and break postures que yo tenía. that I had. Esto aplica This applies para el creyente to the believer como para el inconverso. and also to the non-believer. Llenamos nuestra mente We fill our minds de opiniones, with opinions, de planes, with plans, de vanidad with y vanities, tratamos and we try de justificar to justify nuestras acciones. our actions. Y decimos por esto And we say because of this, que no voy para la iglesia. this is why I don't go to church. O por esto Or because of this es que me voy de la is that iglesia. I leave church. Por esto This is why es que tenemos que preguntarnos, is that we have to ask ourselves, ¿estoy haciendo lo correcto? am I doing what's correct? Tenemos que analizar nuestras vidas We need to analyze our lives y preguntarnos, and ask ourselves, ¿estoy bien? am I good? ¿Estoy haciendo lo Am correcto? I doing what's correct? Pero te tengo una noticia. But I have a notice for you. Qué bueno es How good is it que podemos llegar that we can get to a la presencia de the Dios presence of God y encontrar una respuesta. and find a response? Que Él no nos deja solos, That He doesn't leave us que Él nos alone. responde That He responds y nos dice and He says lo que estamos buscando. what we're looking for. Ellos estaban confundidos. They were confused. No sabemos a dónde va. We don't know where you're going. No conocemos el camino. We don't know the way. No, Tomás. No, Thomas. Yo soy el camino. I am the Yo path. soy la verdad. I am the Yo truth. soy la vida. I am life. Nadie va al Padre No one goes to si the no es por Father mí. if it's not
not through me. Afuera hay mucha fuente, Outside there's a lot of fountains. hay mucho camino There's many paths que al hombre le parece derecho, that to mankind it seems right, pero su camino but the ways son de muerte. are to death. Él es el camino, He is the way. Él es la senda al Padre, He is the ascended to the Father. el camino nuevo, He is the new way. el camino vivo, The way that is alive. el que no abrió el The velo, one who opened the veil. el velo de su carne. The veil of his Y flesh. cuando entramos en ese And camino, when we go into that path, conocemos la verdad, we know the truth. conocemos a We Cristo. know Christ. Él es la verdad. He is the truth. Él fue hecho He carne. was made Él in habitó flesh. en medio nuestro, Abided in lleno us. de gracia, Full of grace. lleno de verdad. Full of truth. Él es la verdad. He is the truth. Él nos hace libre. He makes us free. Y si el Hijo de Dios And if the Son of God nos hace libre, makes us free, verdaderamente then truly seremos libres. we will be free. Seremos libres. We will be free. Él nos liberta. He delivers Nos us. liberta de la esclavitud, He liberates us from slavemanship, del pecado. from sin, El pecado que te the limita, sin that limits you, el pecado que te esclaviza, the sin that slaves you, el pecado que te domina. the sin that dominates you. Pablo dijo, Paul said, miserable de mí, it's miserable of me. ¿quién me podrá Who can put, librar de este cuerpo de who muerte? can liberate me from this body Pero of escucha death? lo que él dijo. But listen to what he said. Gracias doy a Jesús. Thanks I give to Jesus. Y yo quiero decirte a ti And I want to tell you today que si deja que Jesús that if you let Jesus entrar a tu casa, go into your home, Él permanecerá para He will siempre. remain in it Él te dará forever. la He victoria. will give you the Él victory. te dará He libre. will make you free. Y cuando conocemos el And camino, when we know the way, conocemos la verdad we know the y nos truth, topamos con la vida. and we run into life. Cristo dijo, Christ said, yo soy la vida I am the life. y el que cree en mí, And the one who believes in me, aunque esté muerto, even if they're dead, vivirá. will live. Él vino para dar vida. He came to give life. Él vino para darle en abundancia. He came to give abundantly. Y si Él vive, And if he lives, nosotros también then viviremos we also live a través de la ley del through Espíritu the law of the Spirit de Cristo. of Christ. Somos liberados We are del liberated pecado y de la from muerte. sin and death. Él es el camino. He is the path. Él es la verdad. He is the truth. Él es la vida. He is the Y life. nadie irá al Padre And no one will go to the si no es Father por Él. if it's not through him. No, la salvación Salvation no es por is sacrificios. not by sacrifice. No es por prácticas It's religiosas. not for religious Es practices. gratuito. It's free. It's gracious. Es por gracia. It's by grace. No lo merecemos. We don't deserve it. Es por It's misericordia. by mercy A través de through Cristo. Christ. Cristo es el canal. Christ is the Cristo channel. es el canal. Christ is the Conéctate. channel. Connect Conéctate a yourself. Jesús. Connect to Es tiempo Jesus. que te conecte a It's Cristo. time for you to connect to En Jesus. Él podemos tener una In relación Him we can have a relationship con el Padre. with the Father. Una eternidad con Él. An eternity with Him. Una eternidad con Jesús. An eternity with Jesus. Felipe dice, Philip says, Señor, Lord, muéstranos el Padre show us the Father, y nos basta. Y nos basta. and it would be enough. Muéstranos. Show us Como quien dice, how, in other words, si lo muestras, if you show us Him, pues entonces then we te vamos a creer. will believe you. Como si lo estaba diciendo Almost as if He was saying para todos. for all. Porque el creyente Because the believer siempre ha querido tener always has wanted to have un encuentro an sobrenatural, encounter that's supernatural. como lo tuvieron los profetas. How the prophets had. Dios se le aparecía a la gente God would appear to people de diferentes in formas. different forms. Se le apareció a Jacob, He appeared to Jacob que luchó con Dios cara a cara that fought with God face to y face. fue librada su alma. And his soul was Se liberated. le apareció a Moisés, He appeared to Moses que habló con Dios cara a cara that spoke to God face to face. cuando la nube descendía, When the cloud descended, como cuando Moisés le dijo a Dios, like when Moses said to te God, ruego que me muestres tu gloria. I plead for you to show me your glory. Como se le apareció a Isaías, How he appeared to Isaiah que vio al Señor sentado en su trono that saw God sitting on his y throne, los serafines que tapaban su rostro, and the seraphims that covered his face. y dijo, And he said, ay de mí,
que soy hombre muerto, de labios inmundos, y habitando en medio de pueblo inmundo, he visto mis ojos al Rey. Who of me? Woe to me, que he visto a Dios, That I have seen God, que soy hombre that I am man, muerto, that is dead, de labios inmundos, of lips that are mute, y or habitando worldly, and abide en medio de un pueblo inmundo. in the middle of people that are worldly, Han of a visto place, mis ojos that have seen my eyes al Rey. to the King. Se le apareció a Pablo He appeared to Peter, cuando to Paul, iba a Damasco. who when he went to Damascus, Se le apareció a Pablo he appeared to Paul. cuando iba a Roma. When he went to Rome, Tal vez Felipe maybe Philip había escuchado has heard de la transfiguración, of the transfigurance esa experiencia and that experience que tuvo Juan, that John had, que tuvo Pedro, that Peter had, que tuvieron con Jesús. that they had with Jesus. Es una bendición It's a blessing tener esos encuentros, to have those encounters, pero necesitamos but we need tener cuidado to be careful en convertirnos to convert en una generación into a generation que demanda una señal. that demands a signal or a Esa sign. generación That generation que demanda señal, that demands a sign, pero con todo y señal but with all signals, no creen they don't believe. que aunque vean los muertos That even if they see those that are dead resucitar, resurrect, no creen. they still don't believe. Esa generación mala That bad generation y incrédula that is unbelievers de aquel entonces from then que veían that would see pero no creían. but they didn't believe. Hoy tenemos Today we have la palabra. the word. 2000 años 2,000 years de la historia de la iglesia. of the story of the church, Miles testimonios many y testimonies, muchas veces and many times no creen. we don't believe. Pero Cristo dijo, But Christ said, bienaventurados son blessed are los que no vieron, those that didn't see pero creyeron. but believed. Jesús le dice a Felipe, Jesus says to Philip, tanto tiempo que estoy con ustedes I've been with you for so long y no han conocido. and you haven't got to know. Como el quien dice, In other words, ¿por qué dudas de mí? why do you doubt of me? Todo lo que te he mostrado, Everything I have shown ¿por you, qué no creen? why don't you believe? Porque yo soy en el Padre Because I am in the Father y el Padre en mí. and the Father in me. El que me ve a mí Who sees me ha visto el Padre. has seen the Father. Yo soy en el Padre I am in the Father y el Padre en mí. and the Father is in me. Jesús siempre ha sido Jesus has always been el traductor de Dios. the interpreter and translator for God. El trabajo del traductor The job of the interpreter es presentar is to present la historia del predicador. the story of the preacher. No puede añadir, He cannot add, no puede quitar. he cannot take away. Cuando el predicador alza la voz, When the preacher exalts his voice, tiene que alzar la voz. they also need to scream. Cuando habla bajito, When they speak low, también tiene que hablarlo así. they also have to speak Cuando loud. Jesús estaba en la tierra, When Jesus was on earth, Él estaba traduciendo he was interpreting a Dios en cada momento. God in every way. Cuando Dios hablaba fuerte, When God spoke loudly, Él hablaba he fuerte. would speak loudly. A donde el Padre se movía, Where the Lord moved, Él se movía. he would move. Lo que el Padre hablaba, What the Father Él spoke, lo hablaba. he spoke. Lo que el Padre What quería, the Father wanted, Él lo buscaba. he looked Lo for que it. el Padre hacía, What the Father did, Él lo hacía. he did. Jesús estaba conectado Jesus was al connected Padre to the de Father tal manera in such way que pudo declarar, that he could declare, yo soy en el Padre I am in the y el Father Padre en mí. and the Father in me. Yo no puedo hacer I nada cannot do por mi anything propia cuenta. with my old strength. Según oigo, As I hear, así juzgo. that's how I judge. Cristo es la imagen Jesus is the image del Dios invisible, of the invisible God, el primogénito the first son de toda creación. of all creation. En Él habita In him inhabits corporalmente corporately toda la plenitud, all the the fullness de la deidad, of the deity. of the deed.
Y si no me creen, And if you don't believe me de otra manera, in another way, creed por las obras. then believe by my works. Jesús subía Jesus would go up a un lugar solitario, to a place of solitude, para la montaña, to the mountains, a un lugar to a place a donde podía estar solo where he could be alone para conectarse con el Padre. to connect with the Y Father. cuando él descendía, And when he descended, le seguían la multitud, the multitude would follow le him. seguían los milagros, The miracles would follow los him. paralíticos se levantaban, The paralytics would get up. el enfermo se The sanaba, one that has been sick has los been muertos healed. resucitaban, The dead would resurrect. los demonios salían de los The cuerpos. demons would flee from the Algo bodies. tenía que suceder Something needed to cuando happen. Cristo está en un lugar. When Christ is in a place. Cuando Cristo se mueve en un lugar, When Christ moves in a place. algo tiene que suceder. Something needs to Hay happen. sanidad, There's healing. hay milagros, There's miracles. hay señales, There's signals. hay liberación, There's liberation. hay salvación. There's Y salvation. él se movía And he moved con un simple mensaje. with a simple message. Arrepentíos, Repent. arrepentíos, Repent. que el reino de Dios That the kingdom of God se ha acercado. has come near. Dile a Juan, Tell John, los ciegos ven, the blind see, los cojos andan, the limp walk, los leprosos son limpiados, those with leprosy have been cleaned, los sordos oyen, the hard of hearing or deaf hear, los muertos son resucitados, the dead will resurrect, y los pobres and the poor les he anunciado I have announced el evangelio. the gospel. Poder de Dios, Power of God. poder de Dios, Power of God. poder de Dios. Power of God. De cierto te digo, Surely I tell you que el que cree en mí, that the one that believes in las me, obras que yo the hago, works that I do, él las hará también, he will also be y healed, aún mayores, and even greater porque él things, va al Padre. because it goes to the Father. Él fue al Padre He went to the Father para enviarte al Consolador. to console him. Él envió al Espíritu Santo. He sent the Holy Spirit. Él envió la promesa. He sent the promise. Y esa promesa And that promise es para ti is for you y es para mí. and it's for me. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a concluir con esto. I'm going to conclude with this. Dios te ama tanto God loves you so much que no rehúsa that he doesn't reuse dejarte así. to leave you that way. Él quiere que sea He wants you to be como Jesús. how Jesus was. Él desea que tenga He desires you to have la misma conexión the same connection contigo with you como lo tiene con Jesús. how he has with Jesus. Pero para eso But to have this, necesitamos estos principios. we need these first steps, Lo básico, the basic la oración. prayer. Sin oración Without prayer, no hay relación. there's no relationship. Hay que velar y orar We need to be watchful and pray para que no caigamos so that we don't fall en tentación. into temptation. La oración es comunicación Prayer is a communication con el Padre. with the Father. Tenemos que conectarnos. We need to connect. Número 2, Number 2, el ayuno. fasting. El ayuno trae rompimiento Fasting brings breakage en el ambiente espiritual. in the spiritual atmosphere. En una ocasión, In an occasion, los discípulos intentaron the disciples tried to sacar un demonio, cast out a demon, pero no pudieron. but they couldn't. Y Jesús le dijo, And Jesus said, este género no sale this demon will not come out si no es con ayuno if it's not with fast y oración. and prayer. Principios necesarios. These are basics Vigilia, that are necessary. Vigil, estudio bíblico. studying of the Bible. Hay que volver al servicio. We need to go back to the Hay que service. volver a la We consagración. need to go back to the consecration. Habrá sufrimiento. There will be suffering. Habrá momentos There will be difíciles. difficult moments. Cristo fue crucificado. Christ was crucified. Pedro fue crucificado. Peter was crucified. Pablo fue decapitado. Paul was decapitated. Pasaron por momentos They difíciles. went through difficult moments. Pero Cristo nos dice, But Christ tells us estas cosas
te digo These things I tell you para que tenga paz. so that you have peace. En el mundo tendréis aflicción, In the world you may have afflictions, pero confiad, but trust, ya yo he vencido el mundo. I have already defeated the Puesto world. de pies en esta noche. Please Aleluya. stand. Dios les dice a los discípulos, God tells the disciples, voy a preparar un lugar. I'm going to prepare a place. No se turbe Don't be disturbed vuestro corazón. of our hearts. Que las preocupaciones That the worries no turben nuestro corazón. not disturb our hearts. Podemos creer We can believe en aquel que nos llamó, in the one who has called en us, aquel que es fiel y verdadero. in the one that is true and faithful. En él no hay mentira, In him there is no lie. en él no hay malicia. In him there is no evil. No se turbe vuestro corazón. Don't be disturbed in your No heart. tenga miedo. Don't be scared. Confía. Trust. No tenga miedo Don't be scared de la of circunstancia. the circumstance. Tus circunstancias Your circumstances no son más grandes que Dios. are not greater than God. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Is there something impossible for God? Confía, Trust. confía, Trust. confía, Trust. porque ya él venció el mundo. Because he has already defeated the world. Praise Jesus. No es tiempo It is not time de que dudes for you to doubt del camino. of your path. Él es el camino. He is the way. Él es la senda al Padre. He is the ascent to the Father. Hay muchos caminos, There are many paths, pero este camino but this way te conduce a la verdad, will conduct you to truth, te conduce a la vida, will conduct you to life, te conduce a la vida will eterna, conduct you to eternal te life, conduce al Padre, will conduct you to the te Father, conduce a la will palabra. conduct you to the Yo Word. quiero decirte en esta I want to noche, tell you today, no es tiempo de it's retroceder, not time to go no back. es tiempo de It's retroceder, not time to step back, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, because He has not given us a spirit of fear, sino de poder, but of power, de amor of love, y de dominio and propio. of strong domain. No retroceda, Don't step back. es tiempo de creer. It's time to believe. Cree en las promesas de Dios. Believe in the promise Cree of lo que God. Dios ha declarado sobre Believe ti, in what God has declared over en you, lo que Él habló sobre tu in vida. what He spoke over your life. Es tiempo de creer, It's time to believe, porque para ver cosas mayores because in order to see greater things, hay que creer. you need to believe. Él está sentado He is seated a la diestra del Padre. to the right of the Father. Cuando Jesús estaba en la tierra, When Jesus was on earth, enviaba de en dos en dos, He would send 2 and 2. enviaba a los 70, He would send the 70. enviaba a los He would discípulos. send the disciples. Era necesario que él subiera It was necessary for Him to ascend, para enviarnos la promesa. to send the promise, El Espíritu Santo, the Holy Spirit, el Espíritu de the Dios. Spirit of God. Y ahora no solo envía And now He doesn't only send de en dos, from 2 to 2, de 70 en from 70, 70 to 70. envía miles, He sends millions. envía He millones. sends millions Él and levanta una thousands. He generación has given this con generation poder, with power, con milagros, with miracles, con señales, with signs, con prodigios, with prodigies, con testimonio. with testimonies. Él quiere levantarte He wants to lift you up, para marcar esta historia to mark this story con tu testimonio, with your testimony, con tu talento, with your talent, con tus dones, with your gifts. ya sea en el arte, Let it be in art ya sea en la or adoración, with worship, en esta comunidad, in this community, en tu trabajo, in your a job, donde quiera que tú pises, wherever you que step. manifieste el poder de Dios. Let the power of God Yo no sé manifest. si tú me estás escuchando I en don't esta know if you're noche. hearing me. Te toca a ti, te It's, toca a ti, it's your turn. te toca a ti, It's your turn. te toca a It's ti. your turn. Ya Pablo tuvo su tiempo, Paul already had his turn. ya Pedro tuvo su Peter tiempo. had his turn. Te toca a ti. It's your turn. Hay una There's a generación, generation. hay una generación There's a generation que los generales that the generals de la historia pasada of the past story, ya no pueden alcanzar. they can no longer reach them. Una generación A generation que Martín Lutero that Martin Luther no puede alcanzar, cannot reach. que Spurgeon no puede alcanzar. Spurgeon.
que that Wesley Spurgeon no cannot puede reach, alcanzar, that Judges cannot reach, que Roberts no puede que alcanzar. Roberts no puede alcanzar. Su tiempo pasó, His time has passed. su asignación pasó. His assignation has Ahora passed. te toca a ti. Now it's your turn. Ahora te toca a ti Now it's your turn. levantarte Get up bajo la presencia, under the presence, bajo el poder del under Espíritu the Santo. power of the Holy Te Spirit. toca a ti. It's your turn. Levántate, Get up. levántate, Get up. levántate. Get up. Te quiero decir algo. I want to tell you something. Todos los libros All of the books en el Nuevo in Testamento the New Testament, terminas con un amén, they end with amen. termina con un fin, They end with an end. terminan con salutaciones, They end with greetings, con bendiciones finales, with final blessings, menos el libro except the book de los Hechos. of Acts. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque el libro de los Hechos Because the book of no ha Acts terminado. has not been Tú done. eres el libro de los You Hechos. are the book of Yo Acts. soy el libro de los I Hechos. am the book of Y el Acts. Señor hoy nos And levanta the Lord today will para rise us predicar up la palabra to preach the word a tiempo y afuera de tiempo, on time and out con of time, señales with signs y con prodigios. and with Te prodigy. toca a ti, It's your te turn. toca a ti, It's your turn. te toca a ti, It's your turn. te toca a It's ti, your turn. te toca a It's ti. your turn. Marcar esta To generación, mark this generation. marcar la To juventud, mark the youth. marcar tu To familia, mark your family. marcar tu casa. To mark your Te home. toca a ti levantarte It's your turn to de get up madrugada in the y midnight decirle hour al Señor, and to tell the si Father, nadie quiere ir, if no one pues wants to go, entonces yo voy. so then I will go. Úngeme para predicar, Anoint me to preach. úngeme para ministrar, Anoint me to que minister. los muertos sean Let resucitados, the dead be que los resurrected. enfermos sean sanados Let the sick en be el nombre de healed Jesús. in the name of Y Jesus. si ese eres tú en esta tarde, And if that is you in levanta this tu night, mano y dale gloria a Dios. lift your hands and give Levanta glory tu mano to y dale God. gloria a Dios. Give glory to Levanta God. tu mano y dale Lift gloria a your hand Dios. and give glory to Oh, por God. sus promesas. Over his Oh, por promise. sus promesas. Over his Él ha promise. establecido promesas. He has established Y es necesario promise. creerla. And it's Es necessary to necesario creerla. It's necessary Es to necesario caminar en It's esas promesas. necessary to walk En in el the nombre de promise. Jesús. In the name of Jesus. Y si hay alguien esta tarde And if there's someone tonight que necesita la oración, that needs te prayer, invito a que suba. I invite you here to Si the hay altar. alguien que necesita If there's someone that needs la oración en esta tarde, prayer tonight, que suba al altar come to the altar mientras adoramos. as we worship. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.